Bueno, muy bien, seguimos en vivo en Puntal AM y arrancamos junio, que entre otras fechas especiales tiene el mes del orgullo LGBTIQ+. Y en el medio de las organizaciones de las marchas, de la visibilización, del debate permanente y del contexto particular, hay una nota que funcionó como disparador para hoy hacer esta entrevista. La escribe en coautoría Luis Echenique, que es consultor en gestión de la diversidad, sobre las claves para sostener la inclusión LGBTIQ+, ¿no? Y la formación al respecto de toda la sociedad, pero fundamentalmente de los trabajadores, las trabajadoras del Estado y en todas las partes, privadas, públicas, mixtas en general. Luis es consultor en gestión de la diversidad, cambio cultural y estrategia con perspectiva de diversidad. Y escribió este artículo también en coautoría, decíamos, que se llama Se viene el Día del Orgullo Gay, el 28 de junio. ¿Qué queda cuando se guarda la bandera del mes del orgullo? ¿Y cuáles son las claves para el sostenimiento de una de las conquistas que hoy están amenazadas? Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, decía esto, son conquistas, son derechos adquiridos, pero muchos de los cuales, que se daban por sentado, hoy hay un contexto particular que los hace sentir amenazados de alguna manera. ¿Cuál es tu análisis y cuáles son las claves para el sostenimiento? Y sí, a ver, una muy buena pregunta, ¿no? En términos de si efectivamente estos derechos reconquistados están siendo vulnerados o no. Eh, y la respuesta sería claramente que sí, ¿no? Eh, Están siendo vulnerados nuevamente, muchos están siendo cuestionados, eh, cuando evidentemente no entendemos o no percibimos que como todo derecho es un derecho que nos pertenece a todos y todas y es un derecho el cual debemos ejercerlo en plena libertad. La pregunta es por qué estos derechos están siendo vulnerados, cuál es el grado de rechazo, pero fundamentalmente también cómo muchos discursos de odio y muchos discursos por discriminación fomentan claramente este rechazo hacia estos derechos que, repito, han sido recuperados, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando como para que haya esta virulencia en términos de derechos, en términos de impedimento del ejercicio de estos derechos reconquistados o recuperados, mejor dicho? ¿Y cuál es tu En... análisis? ¿Cuál es tu visión hoy? ¿Qué está pasando? Digo, más allá del recrudecimiento de las políticas de derecha, de los discursos de odio, de los discursos de una figura presidencial o de la autoridad máxima totalmente agresivos, no solamente contra la comunidad LGBTQ+, sino un montón si les puede decir, minorías. Digo, más allá de eso, ¿qué pasa a la gente que avala esto? Ah, creo que en cierta medida se avala, porque implica, por un lado, también una pérdida de poder, ¿no? Por aquellos que ejercían un grado de autoridad, ¿no? Si hacemos un análisis a lo largo de la historia, cuál ha sido el lugar del patriarcado y el lugar de la heteronormatividad, y esto vinculado con un grado de poder, ¿no? Entonces, empezar a cuestionar estas figuras, empezar a cuestionar estas representaciones de poder y empezar y que favorece, por otro lado, también el resurgimiento o el despliegue de la posibilidad de derechos,
hacen que claramente cuando uno pierde un lugar de poder o cuando estos estamentos pierden un lugar de poder, evidentemente tratan de hacer todo lo posible como para poder mantenerse en este lugar y no facilitar o no contribuir al ejercicio, como bien vos decís, que las minorías puedan ejercer su misma igualdad en términos de derechos. Uh-huh. Y en la nota hablan de las leyes, ¿no? Lo fundamental que son las leyes en el acompañamiento de la inclusión y la diferencia que hay con respecto a algunos países, ¿no? Sobre todo en Europa. ¿Qué pasa con Argentina, con América Latina? ¿Cómo estamos? Bueno, sabemos bien que Argentina ha sido pionera en términos de leyes vinculadas al colectivo LGBTQ+, ¿sí? Ya sea la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, e incluso también la ley de violencia de género, ¿no? Hoy en día sabemos que esto está cuestionado, pero también se percibe y se nota que hay algunos derechos que no se va a poder restringir, ¿no? Y esto fue claramente lo que pasó justamente con las distintas manifestaciones en términos de la educación universitaria pública, la altísima manifestación o las altísimas sí, manifestaciones en contra de prohibir o de limitar la educación pública, y también cuando se produjo estos comentarios, vamos a decirlo, muy particulares, entre comillas, donde se vinculó en un foro mundial, Davos, Sí. a la homosexualidad con la violación de menores, ¿no? Y esto implicó que desde las distintas fuerzas públicas o de la sociedad civil salga a manifestarse en contra de este discurso, de estas aseveraciones tan arcaicas y tan peligrosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, yo creo que como nación y creo que como país, el grueso o una altísima porción de las organizaciones de la población y hasta hasta muchas organizaciones consideran que repito, esta recuperación de derechos es una recuperación claramente inamovible y claramente sobre la cual no se va a cuestionar, ¿no? Uh-huh. Entonces, más allá de que haya sí claramente algunos movimientos, más allá de esta discusión permanente que tenemos en lo que es la cultura woke y la cultura anti-woke, cuando sabemos que es un término, son teorías o es una teoría que avala y respeta el derecho humano como algo inalienable, ¿sí? Y también que genera un grado de protección y un grado de equidad en pos de lo que muchos consideramos y validamos como justicia social, ¿no? Entonces, me parece que estos discursos de odio lo que generan es justamente, obviamente, más odio y apuntan a una destrucción de ciertos vasos comunicantes y sustentables de la sociedad. Bueno, por eso, frente a eso, ¿cuál es la estrategia? Digo, ustedes hablan también de construir sentido de pertenencia, de una conducción coherente y de formación. Y todo lo que hoy pareciera al menos estar en retracción por falta de presupuesto e ideología, claramente. ¿Cuál es la alternativa dentro de las claves que ustedes van mencionando y de las que estamos hablando en ese sentido? ¿Cómo se hace? Hoy vuelve a ser noticia que se trata todo el tiempo de descalificar al otro, de eliminar al otro, ¿no? Al que es diferente. Digo, muerte al socialismo, por ejemplo, decía el presidente en España, haciendo alusión directa al jefe máximo de España. Digo,
y es así, y se va por la vida de una forma, ¿no? Sin ningún tipo de miramientos ni de tensión. Sí, a ver, realmente, bueno, estamos entrando en un terreno que, que- que es un terreno diferente a lo que es el mes del orgullo, ¿no? Sí. Esta frase que vos traes, que realmente son muy lamentables, eh, cuando sabemos por ahí que las principales economías del mundo o aquellos países con un mejor índice de vida y una mejor calidad de vida, fundamentalmente los países nórdicos o países como Finlandia, tienen políticas vinculadas a la socialdemocracia, ¿no? Eh, entonces, repito, me parece como que es otro nivel claramente de discusión. Sí en términos de equidad, sí en términos de generación de oportunidades para aquellos grupos vulnerados. Por un lado, considero que no solo de la sociedad civil, sino y esto es algo que yo vengo conversando por ahí con muchos pares, ¿no? Mm. Incluso en mi lugar, en mi profesión, eh, y en mis espacios públicos trato permanentemente de mostrar y de sostener los valores y los principios. Y acá sí invito al resto de cada uno de los actores públicos que compartimos y estamos alineados con la defensa de los derechos humanos, cuando sabemos que el derecho humano no es un tema ideológico, es un tema político y constitutivo, de defender en cada una de las instancias donde podemos estar operando, ya sea en la sociedad civil, en las organizaciones, en la academia. Hay muchas organizaciones hoy en día que llevan adelante prácticas absolutamente inclusivas y que se comprometen con un futuro cercano en mejora de la educación y en Ujú. mejora. Bueno, algo que mencionan ustedes también en el artículo es esto que es indispensable, así como en su momento fue la perspectiva de género, digo, la perspectiva de inclusión LGBTIQ+, eh, también debe ser incorporada dentro de la currículum y la formación, eh, digo, no solamente en las escuelas, sino en los funcionarios públicos. ¿Cuál es su mirada al respecto? Porque termina siendo en los círculos más cerrados donde funciona esa inclusión y la gran mayoría por ahí no tiene el acceso a la perspectiva LGBTQ+. Sí, a ver, creo que se debería reforzar en cada uno de los ámbitos educativos y de la academia una educación tendiente a la búsqueda de una equidad y una educación tendiente al respeto hacia el otro, ¿no? El derecho del otro a ejercer su propia identidad. Eh, y que no es un invento la identidad, sino que hay un montón de análisis y de estudios, no solamente desde Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, sino de diferentes estudios académicos que avalan la identidad de género como un proceso identitario y constitutivo, ¿no? Ujú. Desde Judith Butler en adelante, desde Simone de Beauvoir en Sí. adelante, pasando por Judith Butler, tenemos esta reafirmación de lo que es la identidad de género y que sabemos que Argentina fue uno de los primeros países del mundo en reconocer la identidad de género. Con lo cual no es un invento, sino que hay un montón de sustento ideológico, académico y profesional que lo avale. Ujú. Entonces, sí invitar a las organizaciones públicas y privadas, sí debería haber un refuerzo o un sostenimiento en términos de cómo ir acompañando a cada una de las personas en este crecimiento. Sí creo que la escuela debería jugar un rol cada vez más importante cuando sabemos que hoy
la inequidad que encontramos en el sistema educativo es muy alto y creo que más allá que la educación también es un derecho, el acceso a la educación es un derecho, también debemos fortalecerla y que cada una de las instancias que conforman el sistema educativo deben estar consustanciados, sí, no solamente con la libertad, sino también con de los derechos de las mujeres, de la población LGBT, como así también de las personas con discapacidad. Por último, Luis, quería preguntarte en relación directa a esto, a lo que es la formación o la perspectiva de inclusión, algo que ustedes mencionan en el artículo como el ERG o el Employee Resource Group, que no es una solución, okay, ¿no? Claro, ok. ¿Cómo sería esto? ¿Y en qué empresas funciona? Sí, a ver, el Employee Resources Group, que es ERG, sí, en castellano lo podemos denominar como grupo de afinidad, es una herramienta de gestión muy poderosa en las organizaciones que contribuye a generar este sentido de pertenencia, pero más allá a que las personas que integran estos grupos puedan sugerir acciones y puedan sugerir mejoras para que cada uno de nosotros pueda llevar adelante esta pertenencia, este sentido de pertenencia, este sentido de que soy parte de la organización, y esto es lo que refuerza la inclusión. Es una decisión organizacional, no necesariamente tiene que ser una organización multinacional, puede ser organizaciones pequeñas, en términos de cómo yo escucho desde una organización, cómo yo escucho a cada uno de los colaboradores, a los equipos de trabajo. Entonces, si yo me siento escuchado, yo puedo proponer mejoras, evidentemente esto va a impactar en resultados para la organización, resultados positivos para la organización, que es otro de los puntos que nosotros sugerimos de implementar, ¿no? Como para poder tener una estrategia que apunta justamente a mejorar y a contribuir los resultados de la compañía, y siempre pensando desde el punto de vista de esta frase muchas veces tan escuchada, ¿no? Que las personas son el activo más valioso, claro, de la organización. Pero para poder considerar que una persona es el activo más valioso, yo tengo que implementar acciones que realmente refuerce y sostenga y valide esta premisa, ¿no? Y una de estas herramientas son estos grupos de afinidad que contribuyen a que no solamente la persona proponga, sino que la persona sea también escuchada. Bueno, me parece que estamos bastante lejos, al menos en Argentina o al menos acá en Córdoba, pero debe haber empresas que seguramente lo implementan y lo hacen. Hay empresas que sí, afortunadamente sí. Hay empresas que sí. Luis, un placer conversar contigo. ¿A dónde los encontramos para la publicación permanente de este tipo de contenido? Sí, nosotros, bueno, nos pueden visitar en nuestra página web, que es www.deibelargame.com. Repetilo, por favor. A través del mail, sí, que es equipo@deibme.com. Muchas gracias. Luis Echenique, consultor en gestión de la diversidad. Gracias por el espacio. Gracias a vos, un gusto. Hasta luego. Bueno, ahí está, en el mes del orgullo, ¿no? Las claves para sostener la lucha o los derechos reconquistados de la comunidad LGBTIQ+, y en general, digo, es una mirada mucho más amplia la que comentaba Luis Echenique. Y así nos vamos a la pausa y ya venimos con más.